Jesús les dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús no, como dicen muchos que Jesús abolió la ley, no, Jesús la cumplió. Y a veces nos aferramos en que la ley son los 10 mandamientos. No, mire, incluso el mundo, los del mundo, hay gente en el mundo que no roba, no mata, no miente, gente que sí miente, pero queda mentira natural. Hay gente que parece que fuesen santos, pero eso tampoco les hace absolutos de alguna cosa, del pecado, no. Mire, Jesús vino a cumplir la ley. Se lo voy a leer, eso está en Mateo capítulo 5 versículo 17. Se lo voy a leer. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, porque fue el único hombre en la tierra que cumplió la ley como la oye, no como así los sumos sacerdotes, que eso lo vamos a hablar en hebreo, porque lo habla más claro en hebreos eso, que lo especifica mucho. ¿Y por qué a los hebreos? Porque los hebreos eran los hebreos, los judíos mismos. Además, Jesús era judío. Jesús nunca le dijo padre a Abraham, también, y todas esas cosas, mire. ¿Qué es lo que lleva en confusión a mucha gente cristiana? Porque muchos pastores evangélicos o muchos ministerios llamados cristianos se enrocan predicando casi solo en el Antiguo Testamento, pero no predican en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, me amáis Señor, pero no me respetáis, no me obedecéis. Entonces no leemos nosotros y no estudiamos, y muchos no viven lo que el Señor Jesús le reveló al apóstol Pablo. Miren, voy a leer aquí a ustedes en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17, donde Jesús le dice, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla, porque era algo que no se podía cumplir. Recuerde usted que los sumos sacerdotes, para entrar a ofrecer sacrificios, se tenían que lavar una vez y otra vez, pero su mente era imposible de lavarla. Mas, sin embargo, Jesús, al ser el Santo de Israel, además Jesús, al ser hijo de Dios, además Jesús es el único hombre que no pecó. ¿Y por qué tuvo que morir en la cruz? Porque era de la manera que él podía morir, porque lo que mata es el pecado. Mire lo que dicen en esta Biblia que tengo aquí, que esta es una de las mejores versiones de Biblia que tengo. Dice así. Capítulo 5, versículo 17. No penséis que yo he venido a destruir la doctrina de la ley, ni de los profetas. No he venido a destruirla, sino a darle su cumplimiento. Su cumplimiento. Jesús les dice, yo no he venido a abolir la ley. Yo he venido a cumplirla. Porque, motivo, porque Jesús, si nos vamos a Mateo capítulo 17, que se lo voy a leer, Mateo que está en esta, sí, Mateo 17, versículo 3, se lo voy a leer a usted, para que Jesús nunca estuvo, como piensan muchos, que Jesús era, que fue educado por sus padres. No, Jesús dice que todo lo que él hacía hizo porque venía enseñado desde arriba del Padre. Mire lo que dice aquí. En Mateo capítulo 17 le he dicho, en el versículo 3, mire lo que dice aquí. Se lo voy a leer. Y al mismo tiempo
les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él de lo que debía padecer en Jerusalén. Jesús, tengo esta Biblia. Esta Biblia es la Félix Torres Amat, revisada por Joan Guiteras Vilanova, hebraístas completos. ¿Por qué se reúne Jesús con Moisés y Elías? Recuerde que el profeta de profetas es Elías, el que simboliza a la iglesia en el rapto. ¿Y por qué habla con Moisés? El hombre de la ley y los profetas. Es eso. Jesús, la ley y los profetas. Y ahora, ¿quién cree usted que fue quien salvó al pueblo hebreo de Egipto? En esta versión de Biblia lo tengo. Eso está en el libro del apóstol Judas. En el libro del apóstol Judas, que es el libro último que está pegado al Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Entonces, se lo voy a leer también, para que entendamos de una vez por todas, como dice aquí. Judas capítulo 1, versículo 5. Porque dice aquí, sobre el cual quiero haceros memoria, puesto que fuiste ya instruidos de todas estas cosas, que habiendo Jesús sacado a salvo al pueblo hebreo de la tierra de Egipto, destruyó después a los incrédulos. Aquí lo dice en esta versión de Biblia, que fue el Señor Jesús. Y usted me va a decir, ¿por qué? No dice la Biblia que Yahvé Dios hablaba con Moisés cara a cara. Pues mire, yo le voy a dar el versículo. Éxodo 33, 20. Es aquí donde uno se tiene que volver prácticamente experto en estudiar la palabra del Señor. No quedarse estancado. Lo que, como el evangelio del loro, lo que diga. Si le enseñaron a decir Paquito, pues Paquito, ¿no? En Éxodo 33, 20, se lo voy a leer yo, lo que dice en esta Biblia. En Éxodo 33, 20. Es impresionante. Vamos a ver si lo encuentro. Sí, ya lo tengo. Mire. En Éxodo 33, 20. Se lo voy a leer. Vamos a ver. Se lo voy a leer desde el... Sí, desde el 20. Óigase bien. Te lo voy a leer desde el 19. Desde ahí. Respondió el Señor... Óigase, o se lo voy a leer desde antes mejor para que lo sepamos interpretar yo y usted. Amén. Dice así. En Éxodo capítulo 33. Pues... Ay, si me gustaría hacer eso desde el 12 hasta el 20. Ojalá no se me vaya a aburrir. Vamos a ver. Dijo Moisés al Señor, tú me mandas que salga conduciendo a este pueblo y no me haces saber quién es aquel a quien has de enviar conmigo. Y eso, habiéndome dicho, te conozco o amo particularmente y has hallado gracia a mis ojos. Si es así, que yo he hallado gracia en tu presencia, muéstrame tu rostro para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Vuélvelos sobre esta nación, la cual es el pueblo tuyo. Eso se lo dijo Moisés, muéstrame tu rostro. Respondió el Señor, yo mismo iré en persona delante de ti y te procuraré el descanso. Replicó Moisés, si tú mismo no vas delante, no nos hagas salir de este sitio. Mire Moisés al Señor.
de este sitio. Y se lo sigo leyendo. Pues, ¿en qué podremos conocer yo y tu pueblo haber hallado gracia en tu acatamiento si no vienes? Óigase bien. Si no vienes con nosotros para que seamos respetados de todos los pueblos que habitan en la tierra. Óigase bien, aquí viene lo más impresionante. Respondió el Señor a Moisés: también haré lo que me acabas de pedir, porque has hallado gracia a mis ojos. Téngote conocido o te amo muy particularmente. Díjole Moisés: muéstrame tu gloria. Óigase bien. Respondió el Señor: yo te mostraré a ti todo el bien. Pronunciaré el nombre infalible del Señor delante de ti. Yo usaré misericordia con quien quisiere y haré gracia a quien me plugiere o a quien me dé la gana, así como lo oye. Entonces, óigase bien, aquí está el detalle. ¿Con quién andaba Moisés? Era con el Señor Jesús. Aquí está el detalle en el Antiguo Testamento, mire. Mas yo tengo aquí, óigase en el 20, en cuanto al ver mi rostro, prosigo al Señor, no lo puedes conseguir, porque no verá hombre ninguno sin morir. Se lo vuelvo a repetir. Éxodo 33:20, que se le quede en la cabeza. En cuanto a ver mi rostro, prosigo al Señor. No lo puedes conseguir, porque no me verás, no me verá hombre ninguno sin morir. Lo digo. Y la roca que golpeó Moisés era Cristo. Mire, se lo voy a leer aquí en Corintios capítulo 10, versículo 4. El maná que comían los hebreos en el desierto era Cristo. Y del agua que bebían era Cristo. No esa roca que hablan los turistas, los judíos o quien sea, que marcan o señalan en el monte Sinaí. Además, Pablo habla de otro monte. Al apóstol Pablo. ¿Cuánto le debemos al apóstol Pablo si le deberíamos? Pero dijo el que no. Se lo debemos a Cristo, porque somos salvos por gracia. Yo no le puedo cobrar a usted. Usted no me puede pagar a mí. El evangelio no es comercio, no es patrimonio de la humanidad. Si bien es cierto, la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario, eso sí es real, eso es así. Le decía a Corintios Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4, para aclararle a ustedes estas cosas. Óigase bien. Primera de Corintios. Aquí lo tengo. No, estamos en segunda. Esta letra es muy finita de esta versión de Biblia, pero muy finita. No así las otras versiones que tengo. Y ya somos mayores, vamos con gafas. Pero le voy a mostrar a usted y le voy a dar los versículos para que usted estudie su Biblia que tiene. Amén. Para que a usted no le den gato por conejo. A usted lo están engañando, a mucha gente las está engañando con el evangelio. Y además no se esconde, no le da vergüenza. Le están metiendo la ley de Moisés sin darse cuenta. Moisés, un hombre santo, un hombre puro, que es aquel que va a aparecer, lo que habla en Apocalipsis capítulo 11. Él y Elías. Amén. Miren que dice en Corintios capítulo 10. No le voy a leer todo el capítulo pero le voy a leer lo más esencial, lo que le quiero enseñar a usted. Desde el 1 al 4. Porque no deberéis de ignorar, hermanos míos, que nuestros padres estuvieron todos a la sombra de aquella misteriosa nube. Óigase bien.
que todos pasaron el mar y que todos bajo la dirección de Moisés fueron en cierto modo bautizados en la nube y en el mar. Por eso mucha gente se pregunta, ¿y el bautismo? El bautismo, mire, estos fueron bautizados también en la mar. Qué tremendo el misterio. Qué bonito es escudriñar la palabra del Señor. También fueron bautizados. El mismo Moisés. No solo la circuncisión, porque mire, la circuncisión es otro problema cultural. La circuncisión, dijo Pablo, que es la del corazón. Esa es la que vale. La circuncisión es la que vale, la del corazón. Ya está. Yo sigo leyendo. Que todos, óigase bien, y que todos fueron bautizados cuando pasaron el mar, dice. Y que todos bajo la dirección de Moisés fueron en cierto modo bautizados en la nube y en el mar. Que todos comieron el mismo manjar espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque ellos bebían del agua que salía de la piedra misteriosa, y los iba siguiendo, la cual piedra es figura de Cristo. Es figura de Cristo. En la otra versión que tengo, Felipe de Ocio de San Miguel dice, y la roca era Cristo. Aquí dice figura de Cristo. Y le puedo seguir leyendo. Entonces, ¿por qué Jesús también? Por eso vamos a hablar un poco. No vamos a irnos a Hebreos cuando se abolió todo y cuando se rasgó el manto, todo eso. Eso lo vamos a leer otro día. Mire, ¿por qué Jesús en Juan capítulo 8 es el mejor capítulo que hay para los judíos, para los hebreos, para los fariseos y todos? Y muchos hermanos en Cristo, que deberían de estudiar esta palabra y enseñarla, pero no están enseñando otras cosas. Se han metido, sí, hay que enseñar lo que es la alabanza, la danza, la adoración, pero en el espíritu. Porque Jesús viene buscando adoradores, eso lo habla en Juan capítulo 4. Amén. Pero hay que ser muy sabio para predicar el evangelio de Jesucristo. Yo le digo una cosa, estoy pasando por situaciones que no se las desearía a nadie, pero eso me está dando pauta y me está marcando que sí estoy predicando el evangelio de salvación, no de perdición, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Mire lo que dice en Juan capítulo 8 versículo 39. Se lo voy a leer en esta Biblia, que es esta letrilla. Es que esta Biblia es pequeña. Y tiene unas partes que son grabadas con letra. Me parece que es como máquina, pero ¿qué tipo de máquina pudo haber sido esta? Esta Biblia fue impresa en Inglaterra, me parece, pero registrada en España por la Universidad de Salamanca. Mire, lo que dice en Juan capítulo 8, que es uno de los capítulos más grandes que hay. Óigase bien. Dice aquí. Se lo voy a leer desde el 39. Óigase bien. Desde el 37, se lo leo si quiere. Les dijo, yo sé que sois hijos de Abraham, pero también sé que tratáis de matarme. Y la ley de Moisés dice, no matarás. Por eso le digo que Jesús vino a cumplir la ley. No vino a abolirla. Tremendo lo que es la religión, matar gente, ¿no? Por defenderse. Los discípulos lo hicieron, ¿no? Los discípulos de Jesús no. Y por eso yo le digo una cosa, no hay cosa más que se le tema más que el cristianismo. Porque un cristiano cuando está definido con la fe, está definido con la fe. Está dispuesto a morir. No a matar, no que a morir. Como lo murieron, como murió Jesús. El ejemplo es Jesús. Por eso el apóstol Pablo lo dijo. Yo no le temo, dijo Pablo. Y Jesús también lo dijo. Y Jesús
no murió por el pecado, murió por nosotros. Él no pecó. Es el único hombre que dijo: yo soy Dios, hijo de Dios. Mire lo que le voy a decir aquí. Yo sé que sois hijos de Abraham, pero también sé que tratáis de matarme, porque mi palabra o doctrina no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto en mi Padre, Jesús. Vosotros hacéis lo que habéis visto en vuestro Padre. Óigase bien. Respondieron diciendo: nuestro Padre es Abraham. Si sois hijos de Abraham, les replicó Jesús, obrad como Abraham. Mire, Jesús no le dijo padre a Abraham, porque Jesús no vino a practicar fe. Jesús fue el consumador de la fe. Entendamos esto. En el 40, mas ahora, ¿pretendéis quitarme la vida, siendo yo un hombre que os digo la verdad? Mire, es que decir la verdad. Y además que no te pillen en mentira ni en nada. Jesús, ¿cómo? Si no pecó. Óigase bien lo que dijo Jesús. Que oí dice, oigan, que oí de Dios, ¿no hizo eso Abraham? Vosotros hacéis lo que hizo vuestro padre. Ellos le replicaron: nosotros no somos de raza de fornicarios o idólatras. Tenemos un solo padre, que es Dios. A lo cual les dijo Jesús: si Dios fuera vuestro padre, o Abraham, ciertamente me amarías a mí, pues yo nací de Dios y he venido de parte de Dios, que no he venido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. Jesús, óigase bien. Óigase bien lo que dice en el 44. Te lo voy a leer, terminar de leer el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis de la manera que yo les hablo? ¿Por qué no entendéis? Es porque no podéis sufrir mi doctrina. Óigase bien. Vosotros sois hijos del diablo, y así queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Que él fuese homicida desde el principio, criado justo, no permaneció en la verdad, y así no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla como quien es, porque porque lo suyo es ser mentiroso. Entonces, Jesús aquí les dijo: si fueses hijo de Abraham, fueses hijo de Dios, haría las obras de Abraham. No le dijo de mi padre Abraham, pero vosotros sois hijos de vuestro padre, vuestro, no nuestro, vuestro padre el diablo. Y no hay peor cosa que a alguien lo definan como hijo del diablo. Lo definen, le den un calificativo o le den un indefinitivo como hijo del diablo. Entonces, yo aquí os dejo esta pequeña enseñanza. Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Y además, en la ley de Moisés decía: no matarás, y mataron a Jesús. En la ley de Moisés decía: no matarás, y mataban a los profetas, mataban a todo mundo. Entonces, si en los 10 mandamientos dice no matarás, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacen? La humanidad, mire, hasta que Israel, hasta que el último gentil no haya entrado al arca de salvación a Jesucristo, Jesús no viene. Israel le sigue manteniendo aún los pactos y las promesas, porque eso está en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que heredan la tierra, bienaventurados los pobres de espíritu, porque tales será el reino de los cielos. Esos somos nosotros. Ya lo haremos en Hebreos, de la abolición de los sacrificios del altar. Yo digo una cosa: cuando Jesús estaba en la tierra, que estuvo poco tiempo, 3 años y medio, dice mucho, ¿no? Jesús
cómo hacían los sacerdotes ofreciendo sacrificio. Recuerde que hubo escasez de palabras, pero ¿por qué motivo? Porque estaba cumpliéndose la palabra de los profetas, y cuando Jesús viene, recuerde usted que primero se le aparece el ángel a Zacarías en el altar. No es que baja la presencia de Dios y quema el incienso. Además, no tenían ya el arca del pacto, ya no tenían el arca de la alianza donde estaba el maná, que simbolizaba a Cristo, entonces no podía estar, porque era Cristo. No podía estar los 10 mandamientos de la ley, porque Jesús estaba cumpliéndolos ya. Y la vara de Aarón que reverdeció, imposible tampoco, está en el cielo. Yo le doy los versículos si quiere. Además Jesús es el arca de la alianza, el arca del pacto, ministro de un nuevo pacto. Por eso nosotros, mucha gente no entiende el Evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, si estudiamos las cartas del apóstol Pablo, vamos a entender todos qué misterio, qué se movió ahí con el apóstol Pablo cuando dijo: yo traigo en mis cuerpos las marcas y señales de nuestro Señor Jesucristo, y que nadie más me moleste con lo que es la circuncisión, porque la circuncisión la que vale es la del corazón. Criticaban a Jesús porque no se lavaba las manos. Jesús no tenía que lavarse las manos para una cosa o para otra. Jesús, si bien es cierto que los judíos dicen que nosotros no cumplimos la fiesta que hacía Jesús porque Jesús era judío, Jesús celebraba el asunto de los panes sin levadura, que deberíamos de celebrar nosotros los cristianos. Por eso nosotros solo celebramos a veces lo que es la Santa Cena, pero lo hacemos tipo católico, que no debería ser así. Nosotros podemos celebrar las fiestas que Jesús celebró. El día de Pentecostés tenemos que celebrarlo. Incluso en el pueblo donde está el ministerio, donde está nuestra iglesia, celebran esa fiesta de Pentecostés. No sé cómo se les ocurrió en aquel tiempo, hace más de 1000 años esto, ¿no? Hay mucho mito y misterio por ahí. Pero lo que yo le quiero decir a usted, Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abolirla. Jesús fue el único. Y podemos darle un montón de versículos a usted de la Biblia. Cuando Jesús muere, la cortina aquella que era gruesa, gorda así de gruesa, no sé cuánto tenía, se rasgó de arriba hacia abajo. Y dice que se oscureció el mundo. Y dice que muchos muertos salieron de las tumbas y se le aparecieron a las familias. Eso no está escrito. ¿Cómo se llamaba fulano tal? Pero sí está escrito en la Biblia lo que sucedió, el acontecimiento, todo lo que pasó. Jesús de Nazaret. Y qué miedo se le ha tenido al Evangelio de Jesucristo. Murieron muchos cristianos. ¿En manos de quién? Usted sabe que después nace la Iglesia Católica, nacen todos esos tratados de política. Y a nosotros como cristianos nos llaman sectas. Pero yo le digo una cosa, el Evangelio de Jesucristo es revelado. Esta palabra de Dios también es revelada. Aquí me sale al revés por el motivo de la cámara. Pero yo digo una cosa. ¿Entendió lo que dice en Juan capítulo 8? Todo, léaselo, Juan capítulo 8. Donde Jesús les dijo: pero porque no aceptáis mi doctrina, buscad para matarme. Y entonces, ¿dónde quedan los 10 mandamientos? Entonces Jesús vino a cumplir la ley. ¿Recuerde usted aquella mujer samaritana? ¿Recuerde usted aquella otra mujer que la llevaban aquellos hombres de arrastra que le iban a lapidar a piedra? Y Jesús les dijo: el que esté limpio, que lance la primera piedra. ¿Sí? Sí, Jesús de Nazaret. A una mujer que la pillaron en pleno adulterio, y es seguro que el mismo que estaba con ella le iba a lapidar. Y por eso Jesús les dijo: el que esté limpio, que lance la primera piedra. Y la mujer le dijo: vete y no peques más. Ese es el detalle, ese es el asunto, no pecar más. Y recuerde usted el paralítico, que Jesús primero le perdona los pecados y después lo sana de su cuerpo. ¿Quién es este que perdona pecados?
Imagínense usted, Jesús perdonaba pecados antes de ir al sacrificio, porque era Dios. Y Él se los dijo. Léase todo Juan capítulo. Mire, los evangelios de Juan y las epístolas se lo detallan directamente. Y luego cuando ya se lee usted Colosenses capítulo 2, Jesús recuperó su naturaleza divina, porque dice que estuvo aquí en la tierra, siendo igual que a Dios, no usurpó el puesto, sino que se hizo hombre, tomó naturaleza divina. Pero ¿acaso los judíos no miraban que Jesús no pecaba? ¿Acaso no miraban cómo cumplía la ley? Sí que lo vieron. Y ese era el motivo de ellos. Pero ellos, ¿de qué querían liberarse? De la esclavitud de Roma, no del pecado de su corazón, no de sus hechos. Y eso así es. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y yo por eso le digo, los 10 mandamientos de la ley, los 10 mandamientos de la ley, qué bonitos, ¿no? Las películas. Si quieres se lo leo yo, los 10 mandamientos. Óigase. Mire, ve. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos no toman el nombre de Dios en vano? La gente cree que esto está abolido. Esto no está abolido. Esto es para cumplirlo y esto se puede cumplir. ¿Acaso no tenemos el Espíritu Santo de Dios? Sí, que se puede cumplir. No matarás. Y querían matar a Jesús y lo mataron. No cometeráis actos impuros. Era un plan de Dios que muriera su Hijo en la cruz, sí, pero por nuestros pecados. Amén. No cometerás actos impuros. ¿Y usted sabe cuál es el acto impuro? Muchos. No solo fornicación y adulterio, robar, mentir, todo eso, acusar a una persona. No darás falso testimonio ni mentirás. ¿Sabe qué es falso testimonio? Falso testimonio es presentarse como testigo, decir yo vi, yo lo miré, yo estuve ahí. Y mentiras, como aquellos que fueron a ser testigos acusando a Nabot por mandato de Jezabel. No darás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos. Mire, el 3 dice, santificará las fiestas. Allí nosotros como cristianos tenemos que hacer las fiestas. Se lo digo. Usted sabe que los retiros se tienen que hacer. Se tiene que celebrar el día de Pentecostés. Claro que tenemos fecha para hacerlo. Sí se puede, ¿eh? No harás a tu padre dice, honrarás a tu padre y a tu madre. También es un mandamiento. Dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Aquí está el detalle. Es aquí donde se lucha. Se lo leo todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No robarás. Óigase bien. No darás falso testimonio. No consentirás pensamientos ni deseos malos. En el 5 dice no matarás. En el último dice no codiciarás los bienes ajenos. ¿Y qué es lo que no se está codiciando? Ay, 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 ay. Hermano, hermana. Codician el salario de las personas. Y lo digo con libertad, no tengo miedo a nada. Ya ve, Dios les bendiga y hasta un nuevo vídeo. Gracias por haberme escuchado. Jesús cumplió la ley. Amén. Bendiciones.